Tiene que ver algo lo que decía el diputado Santiago, en el sentido de que la COFETEL ni siquiera es dueña de su página digital, de su página de internet. Mira, lo que él señala, y qué bueno que empezamos por ahí, Pepe, la cantidad de inexactitudes, por ser generoso con lo que ha señalado el diputado Santiago. Él, en efecto, ayer en la comparecencia, en esta que no tiene lugar, pero que se da oportunidad de él de seguir de alguna manera presentando argumentos. Ante los medios, sí. Ante los medios que estaban ahí, sí, sabiendo además que no voy a tener yo la capacidad o la posibilidad de ellos de poder responder, dice que la página de Mi Cofetel, que es una página en donde todos los usuarios de este país presentan quejas, no pertenece a la comisión. Primer gran mentira. Es decir, la COFETEL termina con el .gov.mx. Todo el mundo sabe en este planeta que uno no puede registrar un .gov.mx si el funcionario no es un funcionario público. Y en ese sentido te puedo decir con toda transparencia que está registrado a nombre de la COFETEL y además ha quedado registrado. El nombre de quien está registrado es Jaime Lima Romero y es un funcionario de la COFETEL. Correcto, todo en orden, pues. ¿Y quieres empezamos por ahí también? ¿Qué otras cosas dice el diputado Santiago? Y digo, es una larga lista de acusaciones. Dice que hay un tráfico de influencias, que retoma del artículo aquel en donde se dice que yo presioné a Lestra, una compañía telefónica, para contratar a un despacho. Bueno, si se le dan ya carácter probatorio a los artículos, habría que darle carácter probatorio a un artículo publicado ayer por CNN, que es igualmente seria que Reuters, en donde la compañía, ni yo ni Santiago, dice claramente, aquí no hubo ningún tipo de presión, y es más, Reuters nunca vino a preguntarnos absolutamente nada. Eso dice Lestra. Y eso está publicado, tendría que tener carácter probatorio en el imaginario jurídico del diputado Santiago. Bueno, pues ahí está una nota igualmente válida, jurídicamente hablando. Dice, por ejemplo, que la COFETEL omitió subir 3 contratos con la empresa Showpoint. Bueno, te traje aquí, es una primicia, una fe de hechos por el notario público 181, para que no sea Santiago o de Swan, en donde da absoluta fe de la existencia de los 3 contratos de Showpoint en la página de transparencia. ¿Qué pasa aquí, Pepe? Que el señor Santiago igual no es muy ducho en el tema de las páginas y se metió en una página equivocada donde no tenemos la obligación de poner un contrato de servicios más que aquellos de asesoría. Por eso no encontró el contrato. En vez de preguntarle tal vez a la COFETEL, sale a los medios y dice, a ver, Moni, no están los contratos. Esos son temas sin duda farragosos, complejos, de especialista, pero lo que me llama la atención, Moni, es que suele ser un funcionario inmerso en controversias desde que iniciaste tu desempeño. ¿Por qué Moni de Swan siempre está en la boca de todos una bola de gente que comenta sobre los trabajos de la COFETEL? Yo creo que hay distintas razones. La primera, Pepe, no son mercados fáciles de regular. Es decir, tenemos de un lado... Ustedes regulan las telecomunicaciones. Regulamos telecomunicaciones, que es toda la parte de telefonía e internet, digamos, y a través de otra ley, la Ley Federal de Radio y Televisión, regulamos todo lo que tiene que ver con radio y televisión. Concesiones. Es decir, entonces tenemos de un lado a poderosos intereses económicos que tenemos que regular, con mercados profundamente desbalanceados, cuasi monopólicos o dominados por algún operador. Y del otro lado tenemos un mercado no tan importante en términos económicos, pero sí muy importante en términos políticos, también con una concentración importante y demás. Regular ese mercado, sin duda alguna, requiere afectar intereses, y al afectar intereses, estos intereses reaccionan de distinta manera. Primer punto. ¿Te han presionado? Hablo de, por un lado, la telefónica dominante, por otro lado, las televisoras dominantes. Todos los días recibimos presiones, no solo yo, y esa es la segunda parte de la respuesta, es decir, también de alguna manera por esta quizá concentración unipersonal de las facultades, de muchas de las facultades de la comisión en tu servidor, los ataques recaen principalmente en mí, aunque la verdad es que la responsabilidad de empujar valientemente la agenda regulatoria de este país corresponde a todos los comisionados. Pero yo soy de alguna manera una fuerza de pararrayos y además lo hago con toda responsabilidad y me parece que es parte de mi trabajo. Pero presiones hay todos los días. El tema es cómo reacciona un funcionario público frente a presiones. Y el tema es siempre voltear a ver al consumidor, y me parece que es la forma más sencilla de deshacerse de eso. ¿Cómo está protegiendo la COFETEL justo al consumidor del servicio telefónico, por ejemplo? ¿O cómo protege la COFETEL a los consumidores de los servicios de televisión de paga, por ejemplo, también? Bueno, vamos con la primera de tus preguntas. Creo que la parte más importante, las resoluciones más importantes que han ocurrido en los últimos meses respecto de telefonía, tienen que ver con
todo lo que hicimos en materia de interconexión. Es un tema técnico si quieres, pero finalmente el precio de la interconexión va a quedar reflejado en la tarifa que tú pagas como usuario final. Ya bajó. No, bueno, bajó de manera muy importante la interconexión móvil, aquella tarifa que se pagan por terminar los operadores móviles de entre redes, bajó de $1 promedio a 39 centavos, 37 centavos a partir de... ¿Qué es el nivel internacional? Estábamos muy altos y hoy en día me parece que estamos ya a un buen nivel internacional. Ahora hay que decir algo, los reguladores europeos están tomando decisiones aún más ambiciosas en estos meses. España acaba de anunciar una reducción de 85% y de adelantar esa reducción. Inglaterra ha hecho anuncios similares, pero me parece que México se coloca ya por primera vez en muchos años en niveles muy similares al de sus principales socios comerciales. Es decir, ¿le va a costar menos a la gente utilizar la telefonía celular? Tendríamos que ver en un mercado competitivo sí, la reducción de esas tarifas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si la interconexión es el principal insumo o el principal costo de una llamada, al bajarse o al reducirse, estimamos que estos bajarán. Y ya ha habido reducciones importantes en telefonía. Hicimos lo mismo en interconexión fija, es decir, lo que te acabo de decir de interconexión móvil. En interconexión fija bajamos de 12 centavos a 4 y ya el operador más importante de este país anunció una reducción de 47% de sus tarifas de diciembre pasado a enero de este año. Entonces, me parece que ese es uno de los temas importantes. En temas de calidad, creo que hemos avanzado de manera muy importante. Seguimos pidiéndole al Congreso y ojalá esta comparecencia a la que se me ha citado permita sensibilizar a los señores legisladores que necesitamos más facultades en materia de calidad. Creo que somos el único regulador en el mundo que no podemos sancionar directamente a nuestros regulados y tenemos que pasar directamente por la Secretaría. Yo no puedo sancionar como COFETEL a Teléfonos de México por mala calidad brindada a sus usuarios. Me parece que eso es imperdonable, es un vacío en nuestra ley y el Congreso tendría que estar también preocupado no solo por la rendición de cuentas, sino por el fortalecimiento del órgano regulador. ¿Qué pasa con las televisoras? ¿Por qué no se da la licitación de más frecuencias de radio, más frecuencias de canales de televisión, ya sean a nivel de una cadena nacional o a niveles regionales? ¿Por qué la COFETEL está amarrada? ¿Televisa y TV Azteca lo tienen amarrado la COFETEL? De ninguna manera, ha habido más avances que nunca en la historia, Pepe. Hace un año no teníamos ni siquiera un estudio de capacidad espectral, no teníamos un estudio de condiciones de mercado que mandata la ley, no teníamos una consulta pública, no teníamos un programa que estableciera cuáles son las frecuencias a licitar. Hoy tenemos todo eso. Lo que hay, perdón que lo diga, no acepto un término como amarrado, me parece que todos los comisionados hemos actuado de manera, insisto, libre y valiente. Simplemente hay un desacuerdo sobre quienes nos sentimos listos para seguir avanzando y emitir un voto y quienes tienen reservas sobre seguir avanzando. El tema sigue en la agenda de la comisión y estoy seguro que en unas semanas, se había dicho que tal vez febrero, bueno, estamos cerca de terminar febrero. Yo espero que mis colegas comisionados me indiquen cuándo se sienten listos ya para avanzar con este tema, pero amarrado nunca. ¿Hay posibilidades de una tercera cadena que finalmente beneficiaría, a los consumidores del servicio de la televisión, beneficiaría a los productores, beneficiaría al talento, a los trabajadores, en fin, a la industria en general? ¿Cabe una tercera cadena de televisión? Posibilidades técnicas, el estudio de capacidad espectral señala que hay hasta para 2 cadenas, en caso de que la comisión determine que vamos a aglutinar 2 nacionales. 2 nacionales, insisto, y esto es bien importante decirlo. Lo que nosotros pondríamos o publicaríamos es una lista de frecuencias. ¿Cómo queden finalmente aglutinadas? Es una decisión que tomaremos después. Podremos decidir en el pleno de la comisión que sean 2 cadenas o que sea una cadena nacional y distintas regionales, pero lo primero que hay que tomar decisiones es si seguimos adelante con este proyecto, y eso todavía no se ha tomado. Todavía no se toma la Esa decisión. decisión todavía no se toma. El primer paso para ello es publicar el programa de frecuencias, y eso es precisamente lo que quedó aplazado en la sesión de... ¿Se va a llegar a tomar antes de que cierre el sexenio? Corresponde al pleno, no a mí determinarlo. Al pleno de la Comisión. De la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues esta es la historia que se está escribiendo. Ya la Secretaría de Gobernación mandó decir justo lo que aquí estamos platicando, que no fueron los 4 comisionados porque te corresponde a ti y no a ellos representar a la COFETEL para términos legales y administrativos. Es que no es que lo diga la Secretaría de Gobernación, lo dice la ley. Bueno, lo dice la ley, pues. Y los legisladores conocen perfectamente la ley. Correcto. Pero pues aquí parece que jugaron con el tema para su beneficio, ¿no? En fin, no sé, Pepe, insisto, yo ni siquiera tendría obligación de acudir al Congreso conforme al artículo 93 de la Constitución, pero no importa. Acudo con muchísimo gusto, insisto, por esta convicción que creo que tiene todo servidor público de rendir cuentas. Pero si ya acudo, déjenme rendir cuentas.
Lo que creo que no se vale es mantener este tema en la opinión pública sin permitir que el funcionario público presente la información correspondiente. ¿No le pasa un poco a la COFETEL lo que le está ocurriendo al IFE, que con los ataques que llegan de todas partes le restan autoridad moral? Yo creo que la autoridad moral está ahí, tanto del IFE como de la COFECO, como de la COFETEL. Es decir, yo sí me identifico muchas veces con Leonardo Valdés, con Eduardo Pérez Mota, pero es parte del trabajo, y por supuesto yo creo que ustedes lo hacemos con muchísima convicción y sin duda responsabilidad. Pues te agradezco, Moni de Swan, que hayas venido con la audiencia a tratar de explicar este tema que tiene que ver con algo difícil de comprender para la mayoría, pero que es esencial, fundamental, que son las reglamentaciones de la telefonía, las telecomunicaciones y toda esta cuestión de la televisión y la radio. Te agradezco muchísimo el espacio. Al contrario, Moni de Swan, como siempre es tu casa. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con